Hola Internet y bienvenidos al Viaje al Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y hoy comenzamos la serie regular de Firestorm, el hombre nuclear. El personaje fue creado por Gerry Conway y Al Milgrom en 1978, para la iniciativa que se llamó La Explosión DC, una campaña de marketing donde la editorial incrementó significativamente el número de títulos y la cantidad de páginas en cada una, para ganar dominio del mercado sobre su ascendiente competidora Marvel. Sin embargo, las infames tormentas de nieve del 77 y el 78, que impidieron la distribución del material, la inflación y recesión económica y los aumentos del costo del papel y la impresión, llevaron a un fuerte declive en la industria de cómics y sus lectores. Así que muchos títulos fueron cancelados, Firestorm entre ellos, y empleados despedidos, Al Milgrom entre ellos. Pero Gerry Conway no se rindió con el personaje, lo puso en el roster de la Liga de la Justicia cuando fue su turno de escribir al equipo, y le dio una historia suplementaria en las páginas de Flash, dibujada por Josh Pérez y James Starling, entre otros. Estos dos le dieron suficiente impulso al personaje como para una segunda oportunidad a su propia serie, con Conway todavía escribiendo, y esta duraría 100 números. La serie tendrá muy buenos momentos, en mi opinión teniendo un salto considerable y constante de calidad cuando John Ostrander toma el libro, pero Conway pone las bases, trata muy bien a su personaje y tiene muy buenos picos. Hablaremos más detenidamente del héroe a medida que avancemos, así que no perdamos más tiempo. Escrita por Gerry Conway, dibujada por Pat Broderick, tinta de Rodin Rodríguez, colores de Jim D'Angelo y letra de John Constanza, el cómic empieza con la figura de Firestorm vigilando la ciudad de Nueva York. La narración construyendo esta figura heroica, siempre atenta, comprometida, que es inmediatamente contradicha cuando vemos a nuestro héroe durmiendo sobre una nube. Es un legítimo buen amague. Creo que lo que lo hace un poquito diferente a otros chistes de esta clase es que incluso después de la revelación del personaje haciendo flojera, la narración intenta seguir manteniendo la importancia y fuerza, incluso citando a Hamlet, antes de rendirse completamente. Lo bueno es que ya desde el principio sabemos cuál va a ser el tono que va a tener por momentos la historia. Y por otro lado, el estilo de humor es bastante moderno, en el sentido que contradice lo que se viene estableciendo en las historietas de superhéroes de esta época. Él es Ronald Raymond, apodado Ronnie, y la cabeza traslúcida flotante con la que habla es el profesor Martin Stein. Lo que hace único a Firestorm como personaje es que son en realidad dos personas fusionadas. Ronnie es un estudiante deportista de básquetbol en su último año de secundaria, y Martin es un científico brillante. Estos trasfondos y las diferencias de las edades de los personajes permite que el personaje tenga dos drásticos puntos de vista diferentes en todo momento. La fusión y los poderes de Firestorm tienen sus reglas y limitaciones, y los iremos viendo a lo largo de este número. La primera regla: Ronnie controla el cuerpo, Martin Stein es solo un pasajero. Puede darle consejos, estrategias y fórmulas, pero todo tiene que ser pasado por el inexperimentado adolescente. El primer poder y su más fuerte, la capacidad de reestructuración atómica. Es por eso que puede recostarse en la nube. Puede bajar su densidad para volverse más ligero que el aire. Respecto a la cabeza del profesor Stein, sí, está ahí. No es meramente un recurso narrativo y compositivo, pero solamente Ronnie puede verlo, por lo menos hasta ahora. Ronnie se pega una siesta, cansado después del patrullaje que vino inmediatamente después de un juego de básquet, pero en el momento que cae dormido, su densidad vuelve a su estado natural. La caída lo despierta y vuelve a usar sus poderes para separar sus moléculas y poder atravesar el concreto antes de detener la caída y volver al aire. Un policía intenta arrestarlo por el disturbio, pero Firestorm simplemente se retira de regreso a su casa. Esta escena sirve muy bien para presentarnos el nivel de responsabilidad que maneja Ronald Raymond. Al llegar, se desfusionan. Como vamos a ver, no necesitan estar en el mismo lugar para fusionarse, pero sí terminan en el mismo lugar cuando se separan. Además de que salen con las mismas pertenencias que tenían encima al momento de la fusión. Por ejemplo, en este caso, como Martin no tenía la billetera, Ronnie le presta un poco para pedirse un taxi de regreso a su hogar. Y con eso, estas 4 páginas nos dieron las bases de sus poderes, las características de los personajes principales y su dinámica, aunque no las especificaciones de cada una de ellas. A la mañana siguiente, Ronnie se levanta destrozando el despertador y hace su rutina antes de ir al colegio. Puede que esto sea un detalle mínimo y tal vez los otros ejemplos se me pasan de la cabeza en este momento, pero está bueno ver a Ronnie afeitándose a pesar de que técnicamente está en secundaria. Como dijimos, está en su último año, pero culturalmente afeitarse es tomado como un símbolo de madurez, a pesar de que todos nos afeitamos mucho antes de llegar a la madurez emocional. Por otro lado, de un aspecto más general, durante todos los paneles leemos los gritos del padre de Ronnie, al que siempre mantenemos fuera de cámara, constantemente apresurándolo. A un primer lector le sonará como un típico padre, mientras que uno que está releyendo ya puede encontrar las semillas del resto de la relación. Siempre me gusta más cuando los conflictos van en ascenso en lugar de ponértelos de golpe, particularmente cuando es uno todavía no establecido. Con eso pasamos al profesor John Ravenhair, o como su bisabuelo insiste que se haga llamar,
nube negra en la mañana. ¿Recuerdan lo que dijimos en el último capítulo de La ira del espectro? Sobre que algunos cómics más viejos necesitan advertencias sobre representaciones insensibles de culturas. Esta es una de ellas. Ahora, en lo que historia respecta, no creo que sea tan malas como otras que vamos a ver, pero en cuanto al color, representar a los nativos americanos con literal piel roja es un no importante, que realmente arrastra cualquier buena voluntad que la historieta esté tratando de presentar hacia abajo. Otro aspecto que todavía no me decido es que nunca especifica de qué pueblos son. Solo que pertenecieron a un culto al bisonte completamente ficticio. Por un lado permite desviarse de las culturas y creencias y poder meterlo en el código del superhéroe. Por el otro, puede usarse tranquilamente como excusa para caer en estereotipos, en lugar de molestarse en estudiar estas culturas. No hay ningún caso específico en esta, pero tranquilamente podría decir, sí, sé que esto es un estereotipo de esta cultura, pero casualmente mi cultura ficticia hace eso. Por el otro lado, si usaras un pueblo real, por más que hagas tu investigación, si te equivocas en algo o pasas por encima alguna cosa, puede terminar quedando peor presentado de que si simplemente se hubieras inventado una nueva. Y tal vez emplear las creencias y costumbres reales de una minoría real para pelear contra un tipo de pelo de fuego podría verse irrespetuoso o reductivo para algunos. Es una línea difícil de caminar, como presentar estas culturas reales en estos mundos tan fantásticos y ficticios. No lo de la piel roja, de eso no hay excusa. Y aclaro que nosotros no tenemos realmente autoridad o cualificaciones para hablar sobre el tema, pero es parte central de la historia y no estaría bueno ignorarlo. Al bisabuelo de John le ofende que su nieto tome un nombre de hombre blanco e ira cuando ve la noticia de una exhibición en el museo con artefactos de su tribu, donados por un tal senador Walter Riley. John lo ve como una oportunidad para que su gente aprenda de su herencia y entiendan su situación, pero el abuelo desvía el tema reprochándole de una mujer con la que su bisnieto está saliendo. La discusión se pone demasiado intensa para el hombre viejo y la dejan ahí. Antes de que John se retire, su bisabuelo le entrega un amuleto, con la esperanza de darle un nuevo respeto hacia su linaje antes de caer al suelo una vez queda solo en su departamento. Vamos a la secundaria Bradley, donde nuestro agotado protagonista atiende. Un detalle que vale la pena no dejar pasar por alto, y es que como recurso de color, que una multitud tenga toda el mismo color puede ayudar bastante a la composición. Pintar a cada uno con su color respectivo sería mucho trabajo y se perdería bastante. Donde Ronnie se encuentra con Jefferson Jackson, su mejor amigo, Doreen Day, diría novia pero nunca lo oficializan. El cómic va a hacerlos actuar físicamente como si fueran pareja, pero luego la historia y los personajes actúan como si no lo fuera. Lo veremos bien más adelante, es algo raro. Y Cliff Carmichael. Cliff es una especie de reverso del abusón de secundaria, en el sentido de que Ronnie, como dijimos, es un deportista no muy brillante, mientras que Cliff llena la casilla de tu típico nerd. Pero es Cliff el abusivo que siempre está insultándolo o gastándole bromas de mal gusto a Ronnie. Honestamente, aunque su rivalidad a veces peca de repetir los mismos puntos más de una vez, de todos los personajes secundarios presentes en esta escena es el que va a tener más dimensión y más evolución a lo largo de toda la serie de Firestorm. Agotado mentalmente, Ronnie no tiene paciencia que gastar con Carmichael y le toma del cuello de la camisa. No escala más allá de esto porque John Ravenher, quien enseña en esta escuela, interviene. Con eso pasamos al Centro de Investigación Concordancia, que es donde Martin Stein trabaja. O en este caso usando su equipo para hacer la perfecta taza de café. Una vez que esa importante tarea queda fuera del camino, decide empezar a mantener un registro de sus andanzas como Firestorm, que a su vez funciona para poner al día al lector sobre la primera serie del personaje. Recapitularemos estos eventos cuando sean relevantes para la historia porque todos van a volver de cierta forma, y así no nos saturamos con demasiada información de golpe que ya demasiado tuvimos en este capítulo. Por ahora solo diremos que Martin Stein estaba a cargo del desarrollo de una planta nuclear, en la cual hubo un accidente por la cual tuvo que ser cerrada. Ese mismo accidente fue el que le dio al profesor y a Ronnie Raymond la habilidad de fusionarse como Firestorm. Y la regla número 3, que Martin Stein no recuerda lo que sucede cuando él está fusionado como Firestorm. Y respecto a lo visual, cuando hablaba de las posibilidades narrativas de tener una cabeza transparente, páginas como esta son un gran ejemplo de ello. Al terminar de hacer esta cinta, se da cuenta que tener un registro, incluso en su persona, sobre sus andanzas sería imprudente y decide borrarla. Cuando la leí por primera vez pensé que esto era una excusa para darle una recapitulación diegética al lector, pero esta cinta va a ser un punto de una trama futura, así que aunque todavía puede encontrarlo forzado en la situación en sí, felicitaciones por tener un objeto que sirve tanto de exposición como de preparación. Es raro ver una escena que sirva a ambas. Volvemos con el bisabuelo de John Ravenher tambaleándose por la ciudad, sintiendo que no le queda mucho tiempo de vida. Empieza a preparar un ritual que, conectándose con el collar que le dio a su nieto hace un par de escenas, le transmitirá sus conocimientos, tradiciones y rituales directamente a su cerebro. El problema es que no se da cuenta que un par de hombres lo están acechando. Si nos guiamos por las historietas de superhéroes,
y la suerte que suelen tener los coprotagonistas al cruzarse con ladrones, creeríamos que Estados Unidos es uno de los lugares más inseguros del mundo. Más allá de que esto sea cierto o no, Central Park tiene una infamia que le permite a esta escena ser bastante realista. Mientras tanto, el profesor Ravenhair está dándole a la clase de Raymond un tour por la exhibición que vimos en el periódico, dando una adecuada descripción de las tiendas cónicas Tipi, e incluso aclarando que no todas las culturas lo usaban, solo las nómadas, uno de los estereotipos más comunes. Mientras Ronnie se disculpa con Doreen por explotar contra Carmichael, una de las características principales de Doreen es que prácticamente es una pacifista. Tiene cierto interés sobre problemáticas de tipo social, pero nunca busca una confrontación agresiva. Y eso muchas veces causa una ruptura entre ella y Ronnie. Carmichael se le aproxima por detrás y sin que Ronnie ni Doreen se den cuenta, de alguna forma le pone una rana en el cuello de la camisa. Carmichael es un ninja y un contrabandista. ¿Cuánto lleva en el museo con una rana en el bolsillo? Ignorando la escena que Ronnie inconscientemente causa, John le coquetea a Vanessa Tremont, la enfermera de la escuela, y la mujer que su bisabuelo desaprueba. Pero en el momento que va a abrirse, el ritual del parque empieza a tomar forma, dándole mareos y forzándolo a retirarse. ¿Ella toma esto como él cerrándose, rehusándose a mostrar emoción? Pero no sé, nada de lo que hemos visto de John encaja con esa descripción. Y con el hecho que él dice en voz alta que está mareado, me parece que la enfermera tendría que darse cuenta que es algo más físico que psicológico. En el momento más importante del ritual, uno de los hombres golpea en la nuca al viejo, con la intención de dejarlo inconsciente, pero para un hombre tan anciano termina significando la muerte. Esto daña la transferencia del conocimiento y hace enloquecer a John, ahora solo haciéndose llamar Nube Negra. Esto es una metáfora excelente. Lo que tenía que ser este significativo e importante pasaje de tradición y conocimiento, por la intervención de dos hombres blancos, termina siendo manchado y corrompido. El conocimiento se pierde en la muerte y sangre. Me hubiera gustado que no hubieran mostrado al bisabuelo de John tan vengativo, frustrado, por supuesto, pero hacerlo más amable con John le hubiera dado un punto extra de tragedia, que elevaría a este antagonista un poco más. En el caos, Ronnie le pide a Doreen que llame a una ambulancia para los compañeros que Nube Negra golpeó en su arrebato, y esto le permite aislarse para invocar a Firestorm. Regla número 4, solo Ronnie puede empezar la fusión. El héroe aparecerá en dicha ubicación, pero el otro puede sentirlo a distancia, lo cual le da tiempo de aislarse antes de aceptar el llamado. Como es el caso de Stein, que se ve obligado a retirarse en medio de una reunión con Quentin Cale, el líder del proyecto. Obviamente, una vez cumplida la fusión, Stein exige respuestas inmediatas de su compañero y se las da fuera de cámara, calmando su ira inmediatamente. Mientras eso está sucediendo, el confundido John Ravenhair ve las ornamentas de su tribu en el museo y destroza el cristal que él ve como un símbolo de opresión para obtenerlas, tomando las ornamentas y el nombre de Bisonte Negro. Personaje que es presentado en una splash page, recurso que estamos muy acostumbrados a ver todos los que leemos muchas historietas de superhéroes. El discurso que hace en su presentación preocupa a Vanessa, que intenta ir por él, pero Bisonte Negro proclama que John Ravenhair ya no existe y le arroja al suelo con un vendaval, confundiendo al hombre de no haberla matado. Por la transferencia interrumpida, la mente de Bisonte Negro es un torbellino. La frustración, indignación e ira de su bisabuelo por el tratamiento de su cultura, mezclado con la bondad y la mente moderna de John, y los conocimientos de siglos de la tribu del bisonte. Y el vaivén de su comportamiento lo demuestra. Uno puede ver en cada cuadro qué aspecto está temporalmente al frente. Firestorm intenta sorprenderlo, pero Bisonte Negro lo ve en el reflejo de una exhibición y ataca primero, lanzando un relámpago y luego animando las figuras de un puma y un caballo, el cual monta para salir de la escena, reanimando el resto de las figuras en la exposición para mantener ocupado a Ronnie y Stein. En este primer encuentro, Firestorm se sorprende de que Bisonte Negro tenga la posibilidad de darle vida a cosas inanimadas. Es sorprendente que se sorprenda él teniendo el poder de modificar las partículas de las cosas. Pero esto nos da un pie para entender que Ronnie todavía no está muy experimentado en esto de ser Firestorm. El puma se va a lanzar contra Doreen, pero Firestorm lo transforma en un osito de peluche. Este es el poder principal y el más usado de Firestorm, que tiene relación con el primero que mencionamos. La fusión atómica o naturaleza nuclear proviene de la física nuclear, que altera las propiedades físicas de un objeto. Quiero decir que Firestorm es capaz de descomponer y volver a aplicar partículas subatómicas, así como romper la estructura molecular de los objetos y reorganizarlas. De una forma realista, esto quiere decir que Firestorm podría tomar un lápiz y volverlo de hierro, u oro o hidrógeno, o una mezcla de cualquier elemento en la tabla periódica. La forma en que las historietas, al menos estas más viejas, aplican esto, es que puede transformar un objeto en otro. Es tratado de una manera casi idéntica a un anillo de linterna verde. Solo que en lugar de crearlo de la nada, necesita hacerlo a partir de algo preexistente, incluso si ese algo son partículas de aire. Por lo tanto, suele terminar regresando el objeto a su estado original. La debilidad de este poder, y la más notoria, no puede afectar tejido vivo.
Salva a Jefferson de un oso tomando la criatura y arrojándola contra una figura de un nativo cerca de Cliff Carmichael, que intenta hacerse el valiente, pero se retracta cuando ve la mano, aún animada, de la estatua aferrarse a su pantalón. Como venganza por la broma anterior, Firestorm transforma la mano en la maqueta de un cocodrilo que le muerde más fuerte, para la decepción del profesor Stein. Una vez eliminada la última de las animaciones, el héroe se retira para intentar rastrear a su profesor antes de que lastime a alguien o a sí mismo. Cuando todo está dicho y hecho, Firestorm de Gerry Conway es una historia sobre el paso de la niñez a la adultez. De las series que estamos cubriendo, es la que más se aproxima al género Slice of Life. El drama relativamente cotidiano, solo que pasado por el filtro del superhéroe. En este caso, y uno que se repetirá más adelante, el detenerse para gastarle la broma a Carmichael le costó tiempo que podría haber usado para detener al bisonte negro, algo que Stein le reprocha antes de acordar comenzar la búsqueda revisando Central Park. Con eso pasamos al senador Reilly, como dijimos, el que había donado algunos elementos de la exposición al museo, volviendo de Washington y reencontrándose con su hija, Lorraine Reilly, que va a ser un personaje importante en esta serie, aunque en mi opinión no lo suficiente para lo interesante que es el personaje. Ella fue expulsada de otra escuela privada después de pintar de rosa el Cadillac del director. Mientras se dirigen adentro para charlar del asunto, el bisonte negro sale de la espesa niebla mágica, clamando que como el senador le robó su pasado, él le robará su futuro. Terminando el número. Como ya mencionamos, es una buena introducción al personaje principal, y además las dinámicas generales de su cast secundario. Stein y Cliff más que nada son las establecidas. Algo que a mí particularmente me gusta bastante de esta historia es el papel del narrador. Si bien sabemos que es inevitable que lo haya, de cualquier forma es original. No se siente que hay nada que uno tendría que sacar o que simplemente está explicando algo que sabemos o que moleste. Además de ser bastante entretenido. Respecto al dibujante, es un dibujante clásico, se parece bastante a lo que venimos viendo, pero me gustaría destacar los fondos. No son demasiado complejos en detalle en su mayoría, pero sí en elementos, lo que lo hace muy efectivo. Y lo mismo cómo maneja la perspectiva en ciertos momentos, dándole efectos muy interesantes. Acompáñenos este miércoles cuando veamos la segunda parte del Día del Bisonte con el número 2, Ira, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.